Hola chicos, yo soy Enrique Novaro Huello, su profe de granja segundo año, que sería en este caso avicultura, manejo de gallinas y pollos, y comparto esta materia con César Sanjurjo, que es Comisión uno, y con Luciana Patricio, que es Comisión 3. Así que bueno, hoy vamos a tocar el tema de sistema digestivo en las aves. Bueno, las aves, como todo ser vivo, se alimenta, ¿no? Eh, ¿Y qué van a aprender el alimento o van a agarrar el alimento, se van a hacer del alimento por medio de el pico, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que comen. Primero, qué es lo que comen las aves. Las aves comen pastos, ¿sí? Si están en piso, comen pasto. Si están en confinamiento, comen grano molido sobre todo. En la escuela se hace un alimento que es grano de maíz molido, más más algo de proteína que puede darse por medio de un speller de girasol o por medio de un speller de soja que aporta proteínas, porque el grano de maíz es rico en almidón, o sea, en azúcares, pero pobre en proteínas. Entonces se lo damos por medio de estos spellers, más un núcleo vitamínico, mineral puede ser, más una cosa que es muy importante, que es la conchilla, que se da para que la cáscara del huevo esté dura, ¿sí? No sea una cáscara blanda, ¿está bien? Pero ahora vamos a ver por cómo ingresa este alimento al cuerpo. El ave hace un picoteo en el alimento, lo prende con su pico, dentro del pico vamos a ver la lengua, y el alimento de esta forma ingresa al ave y pasa a la primera porción, que es el esófago. El esófago conduce el alimento hacia el estómago, pero antes de llegar al estómago va a haber en la parte inferior del esófago, vamos a encontrar un ensanchamiento que se llama buche. Ese buche tiene una función. ¿Qué función, me dirán ustedes? ¿Qué función, profe, tiene el buche? Bueno, la función es la de almacenar alimento en grandes cantidades. Entonces, cuando va sucediendo la digestión en el ave, va descargando ese buche y va comiendo y descargando ese buche. Esa es la función del buche, ¿sí? Pero hasta ahí en el buche no hay ninguna digestión ni ninguna nada. Después del buche pasa al estómago y acá sí empieza la historia de cómo es la digestión en el ave. El estómago se va a dividir en dos porciones. Una primer porción del estómago que se llama proventrículo, va a tener jugos gástricos. Esos jugos gástricos son jugos ácidos que van a degradar los alimentos de sustancias complejas a sustancias más simples. ¿Sí? Entonces el alimento va a estar un rato ahí con los jugos gástricos y se va a ir descomponiendo. ¿Está bien? Después ese alimento va a pasar a la segunda porción del estómago. Esa porción se llama la molleja. ¿La molleja qué hace? En la molleja encontramos piedritas, arena, que el ave, usted me dice, pero ¿cómo piedritas, arena? Si nosotros le damos al ave trigo, maíz, sí, trigo también, le podemos dar trigo, maíz, eh, come pasto, pero piedritas y arena no le damos. No, pero el ave la recoge mientras va tratando de encontrar los granos o lo que sea, o un bichito o lo que sea, agarra un grano, una piedrita y bueno, se la come, pasa al sistema digestivo y queda alojada en la molleja. En la molleja, ¿qué hace? La función es la de triturar, va triturando ese alimento junto con los jugos gástricos y las piedritas
y lo va como desmenuzando para que ya hay una digestión, ¿sí? Pues ya dijimos que los alimentos ya se empiezan a transformar. Entonces, el alimento de ahí, de la molleja, o sea, del estómago, del conjunto de proventrículo más molleja, pasa ya de cierta manera, ya como ya digerido, al intestino delgado. El intestino delgado tiene una absorción principal que es la absorción de nutrientes. Porque ustedes no se olviden cuáles son los nutrientes de los alimentos, de los granos, de todo, del pasto. ¿Cuáles son los nutrientes que nosotros encontramos? Los principales son los hidratos de carbono o azúcares que se van a degradar siempre decimos, de sustancias complejas a sustancias simples. Se van a degradar esos hidratos de carbono o azúcares en ácidos grasos volátiles. Después tenemos el grupo de las proteínas que se van a degradar en aminoácidos. Y después tenemos el grupo de las grasas o los lípidos que se van a transformar también en ácidos grasos volátiles. No me importa que se acuerden de en qué se van a transformar. Lo que sí me importa que se acuerden es este concepto, que se va transformando estas sustancias o estos alimentos eh, de sustancias complejas a sustancias más simples. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidas por las paredes del intestino. ¿Y para pasar a dónde? Para ser absorbidos y pasar a dónde? Para pasar, para pasar a, al torrente sanguíneo, sistema circulatorio. ¿Para qué? Para que todos estos nutrientes, vitaminas, minerales que se extraen de lo que el ave consume, lleguen a los músculos, como las patas, el muslo, los huesos, ¿eh? La pechuga, pasan a todos los músculos, a todo el animal, recorren todo el animal, nutriéndolo, alimentándolo para que se desarrolle durante su ciclo productivo. En esta parte del intestino delgado nos van a ayudar dos órganos que también son muy importantes. Son el páncreas con sus jugos pancreáticos y el hígado con la bilis. El páncreas con sus jugos pancreáticos va a actuar sobre los hidratos de carbono o azúcares y también nos va a dar una mano con las proteínas, transformándolas de sustancias complejas de nuevo a sustancias simples. Y la bilis va a actuar sobre las grasas o los lípidos y las va a emulsionar. Emulsionar, ¿qué quiere decir? ¿Vieron cuando yo agarro un spray? Bueno, agarro un spray y lo acciono, queda como una nube con partículas muy finitas. Bueno, en eso, esa es la emulsión. ¿Eh? Entonces, con esas partículas más chiquitas, más finitas, más simples, se puede absorber a través de la membrana del intestino delgado. Entonces ahí ya tenemos una digestión. Después va a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso va a seguir la digestión, o sea, los alimentos se siguen degradando cada vez más y va a haber una absorción también de esos nutrientes, de agua, etc. Después de eso va a pasar al intestino, bueno, ya estamos en el intestino grueso, va a pasar al ciego, va a pasar al recto y va a llegar a la cloaca. Cuando llega a la cloaca, de ahí tenemos que recordar que en la cloaca también desemboca el sistema urinario, ¿sí? Del ave. El sistema urinario es el que eh, es el pis, digamos, en los humanos, el sistema urinario. Desemboca en que hace que la materia fecal eh, sea muy líquida, ¿no? Sale la materia fecal, entonces, producto de toda esa digestión, o sea, lo que ya no sirve, y cuando llega al exterior vemos que la materia fecal es sumamente líquida. ¿Y por qué? Por esta razón que yo le dije recién. Porque en la cloaca, aparte de llegar el alimento que pasó por todo el sistema digestivo, por todo el tubo digestivo, desemboca el sistema urinario. Entonces ahí se mezcla el alimento con la orina y,
y bueno, lo hace sumamente líquido. Aunque durante el tubo digestivo se absorbió líquido, ¿sí? Pero al desembocar ahí el sistema urinario, bueno, queda sumamente líquido. Después, yo ahora voy a pasar a una cartulina para ir refrescando algunos conceptos de esta charlita que tenemos con ustedes para, para que queden más claros. Así que, bueno, chiquitos, nos vemos en la cartulina, porque tenemos clase de dibujo ahora, aparte de clase de granja y de aves. ¿Eh? Así que bueno, nos vamos a la cartulina. Ahí vamos.